Múltiples pueblos pues han dado grandísimas voces para nuestra jota, pero sobre todo grandísimos bailadores que a principios del siglo XX pues ejecutaron los primeros pasos sobre los que se construyó la jota bailada. Una de estas grandes bailadoras fue una alcañizana, Teresa Salvo, quien incluso fue llamada a la corte de Alfonso XII en diversas ocasiones para bailar la jota. Pues bien, sobre estos pasos, sobre estos giros que ejecutaba la cañizana Teresa Salvo, se coreografió la jota de Alcañiz, y una versión de esta jota de Alcañiz es la jota cruzada de Alcañiz, donde las parejas pues ejecutan diversos cruces en el desarrollo de las variaciones bailadas. Así que les dejo con esta jota de Alcañiz cruzada.